Fisiología y Biofísica, Unidad Académica 1, Funciones Cognitivas 2, Alteraciones Cognitivas, Seminario número 12. Hemos visto ya que gran parte del descubrimiento de la localización y función de las áreas cerebrales relacionadas con la cognición surgió de pacientes que sufrieron lesiones y como consecuencia de las mismas perdieron funciones cognitivas que previamente habían adquirido. Muchas veces estos pacientes presentan síntomas que para quienes tenemos intactas esas funciones pueden ser muy difíciles de comprender. Estos cuadros sirven también para comprender el procesamiento. En 1941, el neurólogo W. R. Brain describió 3 casos de pacientes con lesiones unilaterales del lóbulo parietal derecho que tenían principalmente diversos grados de dificultad atencional. En la década del 40, Alan Patterson y Oliver Sandwill definieron el efecto de las lesiones derechas y en la década del 60, el propio Sandwill junto a John McPhee describieron la sintomatología que provocaban estas lesiones. Como ejemplo, tomemos a uno de sus pacientes, el señor P. El señor P sufrió un accidente cerebrovascular parietal derecho a sus 67 años y fue evaluado 24 horas después. Desatendía el lado izquierdo de su cuerpo y el ambiente. Tenía dificultades para dibujar, copiar, recortar y ensamblar figuras. Tenía una discapacidad para orientarse en el espacio físico e imaginado, pero sin embargo estaba bien orientado en tiempo y no tenía problemas de lenguaje o intelectual. Si revisamos las conexiones desde las cortezas occipitales secundarias, veremos que una parte de estas terminan en el lóbulo parietal que está ligado a la percepción espacial. A esta vía se la conoce como vía dorsal o vía del dónde, y esto explicaría algunos de los síntomas del señor P, como la desorientación espacial, pero no porque se tiende al lado izquierdo. Debe destacarse que en este caso la localización de la lesión es en la corteza parietal inferior derecha. Esto implica la proyección de la vía dorsal a una localización diferente a la de la corteza parietal posterior vista en motor 2, que era la encargada de transformar las coordenadas alocéntricas en egocéntricas y generar un vector de movimiento, para que luego esta información se integre en un plan motor y que va a ser importante dentro de unos minutos. Entonces, las lesiones de la corteza de asociación parietal inferior generan déficits de atención. Esto se explica porque el hemisferio derecho, como vimos antes, es más rico en conexiones largas interhemisféricas, lo que lo hace más eficiente para integrar información de distintas áreas en lo que se llama procesamiento simultáneo, en contraposición al secuencial más propio del hemisferio izquierdo, como vimos en la clase de asimetría funcional. Esto es particularmente útil para procesar todo lo referente a la atención al espacio intra y extrapersonal. El modelo que aquí vemos explica las diferencias de procesamiento entre los dos hemisferios. En circunstancias normales, como vemos a la izquierda, cada hemisferio tiene una representación del hemicuerpo y hemiespacio contralateral. Pero el derecho es dominante para este tipo de procesamiento y entonces tiene control atencional sobre ambos campos. Cuando se produce una lesión en la corteza parietal izquierda, como vemos en la imagen a la derecha, no se produce déficit, ya que el hemisferio derecho tiene doble representación. Pero cuando la lesión es en la corteza parietal derecha, aparece entonces una severa falta de atención a todo lo que ocurre en el espacio y o hemicuerpo izquierdo. A este cuadro se lo llama hemineglect o negligencia contralateral. En algunas pocas personas, la lateralización podría ser al revés, como vimos antes para el lenguaje, y en ese caso todo el cuadro se invierte dando una heminegligencia atencional derecha. Llegado a este punto, definamos entonces el cuadro de heminegligencia. La conducta de heminegligencia es la dificultad para orientarse, actuar o responder a estímulos o acciones que ocurren en el lado contralateral a la lesión. Estos pacientes pueden, por ejemplo, omitir la mitad de la comida de su plato o afeitarse solo la mitad de la cara. En la enorme mayoría de los casos, la lesión es en la corteza parietal derecha. Además, para que haya heminegligencia, no debe haber déficits sensoriales o motores primarios. La sintomatología puede ser desde leve, ininatención, a severa, negligencia.
Dependiendo de la localización exacta de la lesión y del tipo de atención involucrada, la heminegligencia puede ser sensorial, espacial si la desatención es al ambiente y o corporal si es al propio cuerpo, como vimos recién, motora o intencional, la que hay menos intención y acción motora, como si fuera una hemiparesia pero en ausencia de déficit motor. Afectiva, el paciente que sí tiene una hemiplegia se comporta como si ésta no existiera o en el extremo opuesto rechaza el miembro paralizado. O bien puede ser representacional, que es la desatención a la mitad de las imágenes mentales, cuando se le pide al sujeto que imagine que está viendo un lugar determinado y entonces omite lo que sucede a la izquierda, pero si le pedimos que se pare en el punto opuesto, sigue omitiendo lo que está a la izquierda a pesar de haberlo nombrado instantes antes. Veamos algunas pruebas que podemos usar para evaluar heminegligencias. Una de las más usadas es el test de bisección de líneas, que a su vez tiene varias versiones. En la forma clásica, se coloca al paciente frente a una hoja con numerosas líneas horizontales distribuidas por todo el espacio y se le pide que con un lápiz las divida por la mitad. En este caso, vemos a la izquierda cómo el sujeto corta por la mitad las líneas a su derecha pero omite las que están a la izquierda. Incluso cuando la tensión es máxima a la derecha, puede omitir líneas que están en el lado derecho de la hoja, pero a la izquierda de su campo visual, como vemos aquí. Un posible recorrido de la tensión de este paciente podría haber sido el siguiente. Comienza por aquí, omitiendo todo lo que está a la izquierda, incluso llega a biseccionar esta línea, luego sigue por aquí, empieza a subir, pero como su atención está aquí, omite lo que está acá a la izquierda y termina más o menos por aquí. Esto que parece tan raro es porque esto es un trastorno de atención, no es un trastorno visual. A la derecha vemos otra prueba clásica, que es el dibujo tanto espontáneo como la copia. En ambos casos es notoria la mayor presencia de detalles a la derecha y omisiones a la izquierda. Sin embargo, el neglect nunca es completo. Aquí vemos, por ejemplo, que algunos elementos están presentes a la izquierda, producto de conductas altamente automatizadas, por ejemplo, el círculo del reloj o el óvalo de la cara, que se iniciaron hacia la derecha y se completaron automáticamente. También vemos que la función intelectual está conservada, como se observa en el caso del reloj, en el que el paciente sabe que debe poner los números del 1 al 12, pero solo los ubica a la derecha. Veamos ahora otro cuadro de alteración cognitiva, la agnosia. Agnosia viene del griego y significa incapacidad de reconocer. Este término fue introducido por Freud en 1891 para referirse originariamente a los trastornos del reconocimiento visual. Definimos la agnosia como la incapacidad de acceder al reconocimiento de un objeto u otro estímulo que no puede atribuirse a déficits sensoriales elementales, deterioro cognitivo general, alteraciones atencionales, trastornos del lenguaje, o sea, afasias, o falta de familiaridad con el objeto. Las agnosias son modalidades específicas, pueden ser visuales, auditivas, táctiles o corporales, y hay diferentes cuadros dentro de cada modalidad. Las más frecuentes son las agnosias visuales. En las agnosias visuales, el paciente no puede reconocer objetos presentados visualmente que previamente conocía, pero que puede reconocer por otra modalidad. Por ejemplo, si le mostramos unas llaves, no sabe lo que son, pero si las hacemos tintinear, las puede reconocer. O si se las damos en una bolsita a que las busque por el tacto, también podría hacerlo. Se producen por lesiones que conectan áreas de procesamiento sensorial primario con las de procesamiento cognitivo superior. Un caso célebre de agnosia visual es el del Dr. P, descrito por Oliver Sacks y que da nombre a su imperdible libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Si volvemos a esta imagen, observamos que hay otra vía que conecta las cortezas visuales secundarias con el lóbulo temporal. A esta vía se la conoce como vía ventral o vía del qué.
y es imprescindible para el reconocimiento visual. Para poder reconocer algo tenemos que aparearlo con algo que ya conocemos previamente, o sea que ya está en nuestra memoria. Es por esto que esta vía llega al lóbulo temporal, que a su vez conecta con otras áreas en las que se distribuye la memoria semántica. Las diferentes agnosias visuales se explican por lesiones en algún punto de esta vía. Como se dijo recién, hay diferentes tipos de agnosias visuales, pero si tuviéramos que hacer una gran divisoria de aguas, podemos clasificarlas en dos grandes grupos: agnosias aperceptivas y agnosias asociativas. Y en ambos casos, los pacientes no pueden reconocer los objetos visualmente. La tarea que rápidamente las discrimina es la copia. Aquí vemos a la izquierda la copia de un paciente con agnosia aperceptiva. Prácticamente nada de lo que copió es reconocible, ya que hay una incapacidad para acceder a las propiedades estructurales o espaciales del estímulo y formar una representación del mismo. En cambio, a la derecha, en un paciente con agnosia visual asociativa, vemos que la capacidad de copia está conservada, porque el procesamiento perceptual está conservado. Pero si se le pide que diga qué es lo que copió, no podrá decirlo, ya que no puede interpretar el estímulo, asignarle significado o atribuirle identidad. Un caso particular de reconocimiento visual es el reconocimiento de rostros. En la imagen vemos como inmediatamente después de que es presentado un rostro a un individuo normal, cambia la actividad en la corteza temporal inferior derecha, también llamada área fusiforme. Esta es el área específica para el reconocimiento de rostros. Cuando hay lesiones en esta área, se pierde la capacidad de reconocer caras previamente conocidas que sí se pueden reconocer por otra modalidad, por ejemplo por la voz o el perfume. Esto se denomina prosopagnosia, y el gran neurólogo Oliver Sacks la padecía desde el nacimiento. Esto se llama prosopagnosia congénita. Si las agnosias están ligadas a las modalidades sensoriales, la contracara serían las apraxias, que están ligadas a trastornos de la actividad motora. En 1905, Hugo Lippmann describió un grupo de 83 pacientes con lesiones en las áreas motoras secundarias, corteza motora suplementaria, premotora y parietal posterior, tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo, que tenían dificultades para usar objetos y realizar gestos. Las conclusiones de este estudio fueron tres. Primero, en todos los pacientes que tenían apraxia, las lesiones eran izquierdas. Ahora sabemos que esto es lógico, ya que realizar un gesto o usar un objeto implican un ensamblado secuencial muy estricto en el tiempo y en el espacio, y este es el tipo de procesamiento en el que el hemisferio izquierdo se especializa, porque tiene mayores conexiones intrahemisféricas cortas. Segundo, estableció la apraxia como una entidad clínica independiente de la afasia o la... Y tercero, puede haber mucha variabilidad en el cuadro sintomático, dependiendo de la localización precisa de la lesión. Entonces, veamos qué son las praxias. Una praxia es un conjunto coordinado de movimientos aprendidos altamente automatizados, voluntarios, intencionales, realizados en función de un objetivo, o sea, de una acción final, el gesto. ¿Qué es un gesto entonces desde el punto de vista cognitivo? Aquí la disposición espacial y temporal entre los elementos es esencial. Los gestos son aprendidos y son dependientes de un aprendizaje explícito aparte del implícito. También son estrictamente culturales. La aparición y realización depende del contexto social, la época y el lugar. Si en este momento les pido que imaginen o representen la forma en que se usan los cubiertos, probablemente estarán haciendo alguna cosa con su mano izquierda y otra con la mano derecha. Sin embargo, sepan que en más de la mitad del mundo, las personas toman los dos cubiertos con la misma mano, porque en el Oriente se come con dos palitos. Esto les hace ver que es bien distinto el gesto de comer con cubiertos en un lugar y en otro. Y las praxias justamente son culturales. Implican la utilización de elementos específicos, un peine, un lápiz o piezas particulares como pueden ser los botones. También la construcción, a partir de elementos a organizar, por ejemplo, armar una caja de cartón, construir una torre con cubos o escribir. Y los gestos simbólicos, que son regidos por las reglas sociales. Saludar, pedir permiso para hablar, lo que
Los gestos simbólicos son los que cambian más de cultura a la otra. Yo puedo acercar mi índice y mi pulgar en el aire y para algunos estaré pidiendo un café y para otros estaré haciendo otra cosa. La patología de este tipo del gesto cognitivo, si es adquirida, se llama apraxia y si se da desde el neurodesarrollo se llama dispraxia. La apraxia es entonces la dificultad para planear y ejecutar acciones complejas. Por ejemplo, cepillarse los dientes, utilizar utensilios de cocina, que no puede ser explicada por dificultades en la comprensión de la acción, por déficit motor o por déficit propioceptivo. La causa es adquirida, generalmente por accidente cerebrovascular o enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la enfermedad de Alzheimer ya vista. Es debida a lesiones en la corteza parietal posterior o frontal, tanto motora suplementaria como premotora, o insular predominantemente izquierda, y también por lesiones del cuerpo calloso. Al igual que como vimos en las agnosias, dependiendo de dónde se ubica exactamente la lesión, puede haber diferentes tipos de apraxias que dan diferente sintomatología, afectando más la planificación o la configuración de la secuencia durante su ejecución. Y por el tipo de procesamiento que exigen las praxias, el hemisferio dominante es el izquierdo en la mayoría de las personas. Las lesiones en la corteza motora suplementaria derecha dan apraxias unimanuales izquierdas, mientras que las lesiones izquierdas dan apraxias bimanuales. Esto es similar al modelo que vimos en la atención espacial. De todos modos, debemos recordar que en general, para realizar actos motores complejos como puede ser encender una vela, se activan los dos hemisferios y se conectan a través del cuerpo calloso. Hasta acá hemos visto patologías en las que determinada área sufre una lesión y a partir de ahí se pierde alguna habilidad previamente adquirida. Pero ¿qué pasa cuando en realidad la alteración cognitiva se da por la alteración en la regulación de un circuito? No hay una definición única o totalmente precisa sobre qué es la motivación. Pero podríamos decir que sucede cuando ante un estímulo sobresaliente, ya sea interno o externo, el sujeto emite una conducta determinada. La motivación nos hace más permeables a determinados estímulos, incrementando nuestra atención y sensibilidad, y a su vez gatilla, guía y modula determinados comportamientos para obtener recompensas. Estas recompensas pueden ser más de tipo biológico, por ejemplo comida, o de tipo social, por ejemplo el prestigio, y pueden ser recibidas a corto plazo, ser inmediatas, o a largo plazo, diferidas. La motivación puede modular procesos cognitivos como el aprendizaje, la memoria, el rendimiento intelectual y la toma de decisiones, pudiendo incluso anteponerse a demandas biológicas. Por ejemplo, podemos elegir no comer a pesar de tener hambre o no dormir a pesar de tener sueño. Veamos entonces cómo funciona el circuito de la recompensa en un cerebro de rata. Cuando algo genera placer, el área tegmental ventral libera dopamina hacia el núcleo accumbens, área relacionada con la percepción del placer. La corteza prefrontal, sobre todo el área órbito-frontal relacionada con la conducta de búsqueda y la toma de decisiones, y en menor medida hacia el hipocampo, que participa en la consolidación de memorias, y la amígdala, formando asociaciones entre el estímulo motivacional y estímulos neutros asociados al evento. Y estas áreas, a su vez, aumentan su actividad. Cuando el estímulo es novedoso, la actividad es mayor, pero a medida que el estímulo se repite, disminuye la liberación de dopamina. Este mismo circuito, si se refuerza de manera patológica, genera adicción. ¿Qué pasa en la adicción? Veamos ahora un cerebro humano. La adicción pasa por 3 fases. Las sustancias o drogas adictivas activan entonces la liberación de dopamina desde el área tegmental ventral a las regiones que mencionamos antes. La amígdala y el hipocampo son lugares clave para que se establezca la asociación entre los estímulos y sus consecuencias, dando lugar a un aprendizaje condicionado. Cuando la exposición repetida a la misma droga, las neuronas van dejando de disparar en respuesta a la propia recompensa y comienzan a hacerlo ante los estímulos condicionados asociados, por ejemplo el ambiente, las personas acompañantes, la situación, etc.
Estos empiezan a ser señales que predicen la aparición de la sustancia o droga. Las oleadas de dopamina y la activación del núcleo accumbens y su proyección hacia el área orbitofrontal generan entonces la conducta de búsqueda de droga y la intoxicación o atracón. Esta es la primera fase. El tema es que las drogas adictivas, por la forma en que actúan, impiden la saciedad que sentimos naturalmente luego de una cierta cantidad de estímulo y recompensa, y entonces la conducta no disminuye. Con el tiempo, el circuito se adapta y empieza a liberar menos dopamina. Entonces, se entra en la segunda etapa. Por un lado, para sentir el mismo efecto, habrá que aumentar cada vez más la dosis a medida que el circuito se vuelve a adaptar. Esto se denomina tolerancia. Por el otro lado, la remodelación del circuito rompe el equilibrio con el sistema llamado antirrecompensa, que se da entre la amígdala y el prosencéfalo basal, siendo las dinorfinas los moduladores. Este circuito se vuelve entonces hiperactivo y genera un estado negativo con sensaciones de inquietud y ansiedad llamado disforia. Esta es la abstinencia. Entonces ahora el adicto necesita la droga no solo para sentir la sensación de placer, la recompensa, sino también para evitar las sensaciones negativas, la disforia. Pasamos entonces a la tercera fase de preocupación y anticipación. La modulación alterada en las vías dopaminérgicas y glutamatérgicas de las regiones prefrontales generan cambios plásticos a nivel de las funciones ejecutivas. Esto afecta la capacidad de autorregulación. Aunque los adictos genuinamente quieran dejar de consumir, no pueden inhibir la conducta impulsiva. Se modifica también la atribución de relevancia. Las recompensas naturales son menos fuertes que las que genera la droga, y la toma de decisiones, por ejemplo, perdiendo su dinero, su trabajo o sus relaciones. Se pierde la flexibilidad en la selección de estímulos y se persiste en los errores. Todo esto se pone de manifiesto en la preocupación y anticipación casi constantes por conseguir la droga. Estas tres fases se retroalimentan en un círculo vicioso que es muy difícil de romper desde el punto de vista neurofisiológico. Es por esto que la rehabilitación de adicciones es una de las áreas más difíciles dentro de la psiquiatría. En resumen, hemos visto que las alteraciones cognitivas pueden surgir a partir de lesiones en áreas específicas. Caracterizamos un modelo de procesamiento de la atención en el espacio, lo localizamos en la corteza parietal derecha y vimos la heminegligencia contralateral como su síndrome asociado y cómo evaluarlo. Definimos las agnosias y describimos las agnosias visuales aperceptiva y asociativa y su relación con la vía de reconocimiento de objetos. Precisamos la prosopagnosia como la alteración en el reconocimiento de rostros y la localizamos en la corteza fusiforme. Definimos las praxias y su patología asociada, la apraxia, localizándolas en las cortezas motoras secundarias y parietal posterior del hemisferio izquierdo. Vimos el circuito de la motivación y recompensa y cómo una alteración en la regulación del mismo puede llevar a la adicción. Con esto damos por terminado el seminario 12, que junto con el seminario 11 dan término a las funciones cognitivas.